El trailero del bosque, Día de los Muertos. La noche del Día de los Muertos resplandece con una magia única en México. Durante esta festividad se cree que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se adelgaza, permitiendo que las almas de nuestros seres queridos regresen por un corto periodo. La ciudad se ilumina con miles de velas cuyas llamas titilan como estrellas, guiando a las almas errantes hacia las ofrendas preparadas con amor y recuerdo. El aroma embriagador de las flores de cempasúchil se mezcla con el humo del copal, creando un perfume que parece ser el lenguaje secreto entre nosotros y aquellos que ya no están. Las calles se llenan de música, risas y murmullos, mientras las familias se reúnen para compartir anécdotas y recuerdos de aquellos que partieron. Desde niño, estas tradiciones me envolvían con su manto de misterio y reverencia. Me encantaba escuchar las historias que mi abuela contaba sobre nuestros antepasados y observar cómo cada elemento de la ofrenda tenía un significado profundo. Pero la historia que estoy a punto de compartir cambió mi perspectiva por completo. No fue solo una celebración o una tradición heredada. Se convirtió en una experiencia vivencial que me mostró que el mundo de los espíritus y el nuestro están más conectados de lo que jamás imaginé. Me dedico al oficio de trailero desde hace años, transportando toda clase de mercancías de un lugar a otro. Cada viaje tiene su historia, sus desafíos y sus recompensas. Aquella noche, la solicitud que recibí no fue la típica. No eran paquetes comerciales ni cargamentos industriales. Eran decoraciones llenas de color, papel picado, calaveras de azúcar y ofrendas llenas de recuerdos que evocarían la presencia de aquellos que ya no estaban entre nosotros. Estos elementos eran vitales para el festival que se celebraría en un pequeño y remoto pueblo ubicado al otro lado de un espeso y enigmático bosque. Aunque había recorrido ese camino en múltiples ocasiones, siempre lo hacía durante el día. El bosque, con sus altos árboles y sonidos propios de la naturaleza, tenía una belleza serena bajo el sol. Pero cuando caía la noche, el lugar se transformaba. Los cuentos y leyendas sobre apariciones y almas errantes en esa zona eran conocidos por todos los que vivían cerca. Y ahora, para añadir más intensidad a la experiencia, me encontraba transportando ofrendas en la víspera del Día de los Muertos, una fecha donde, según las creencias, el límite entre los vivos y los muertos se vuelve difuso. Las historias que había escuchado a lo largo de los años sobre ese bosque en particular me hacían sentir una mezcla de curiosidad y respeto. Era una travesía que, sin duda, prometía ser inolvidable. La cabina de mi camión no solo era mi lugar de trabajo, sino también un espacio personal donde solía llevar objetos que me recordaran a casa y a mis seres queridos. En una esquina había colocado cuidadosamente algunas velas, cuya suave luminosidad daba un toque de calidez al interior metálico. Junto a ellas había una foto en blanco y negro de mi abuela, mostrando su sonrisa característica, aquella que siempre decía que podía iluminar cualquier habitación. Para acompañar la imagen, había dispuesto una ofrenda pequeña, pero significativa. Algunas flores de cempasúchil, pan de muerto y un vaso con su bebida favorita. El aroma a copal que surgía de un pequeño incensario llenaba la cabina, creando un ambiente que mezclaba la nostalgia con el consuelo. Ese olor me recordaba a las tardes en casa, cuando mi abuela me contaba historias sobre nuestros antepasados y la importancia de mantener vivas las tradiciones. Aunque el Día de los Muertos es una fecha que invita a la reflexión y al recuerdo, la presencia simbólica de mi abuela en la cabina me daba fuerza y me hacía sentir acompañado. Pero a medida que la noche avanzaba y me adentraba en el camino, una sensación inusual empezó a crecer en mí. Era como si una corriente eléctrica recorriera mi espalda, o como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Aunque había hecho innumerables viajes en solitario y estaba acostumbrado a las largas horas de reflexión y silencio, esta vez había un presentimiento que no podía ignorar. Una intuición, tal vez heredada de mi abuela, que me decía que esa noche
En ese trayecto, las cosas no serían como siempre. El bosque siempre había sido un lugar lleno de misterio, pero en esa particular noche de Día de los Muertos, su magia se sentía más intensa, casi palpable. Las ramas de los árboles, desnudas y retorcidas, se entrelazaban creando figuras que parecían cobrar vida con el viento nocturno. La luna, aunque parcialmente oculta por nubarrones, proyectaba una luz plateada sobre el follaje, creando un juego de luces y sombras que daba la sensación de estar en un mundo ajeno. Mientras avanzaba lentamente, la densidad del bosque se intensificaba, y con ella la sensación de estar siendo observado. A ratos, juraría haber visto siluetas fugaces moverse en el rabillo del ojo, pero al girar la cabeza, solo encontraba la oscuridad insondable del bosque. El sonido del motor del camión, que usualmente me daba cierta tranquilidad, en esta ocasión solo acentuaba el silencio sobrenatural que rodeaba todo. El aire frío y húmedo se filtraba por las rendijas de la cabina, trayendo consigo aromas terrosos y, curiosamente, un tenue olor a flores de cempasúchil. Era como si el bosque estuviera vivo, respirando y observando cada uno de mis movimientos. A medida que avanzaba, el camino se volvía más estrecho y tortuoso, y las sombras que se proyectaban con las luces del camión parecían tener una naturaleza casi tangible, como si quisieran rozarme con sus dedos etéreos. Más de una vez consideré dar la vuelta y buscar una ruta alternativa, pero algo en mi interior me impulsaba a seguir adelante. Tal vez era la promesa de cumplir con mi encargo, o tal vez, en el fondo, quería descubrir qué secretos guardaba ese bosque en una noche tan especial. A pesar del miedo y la incertidumbre, había una parte de mí que se sentía conectada con ese lugar, como si las historias que mi abuela me contaba de niño cobraran vida ante mis ojos. El puente en cuestión era conocido en la región. Se decía que había sido construido hace más de un siglo y que había sido testigo de incontables historias y leyendas locales. Su estructura, hecha de maderas ya desgastadas por el tiempo, crujía bajo el peso del camión, como si protestara por la carga que estaba obligado a soportar. Justo al cruzarlo, un frío intenso invadió la cabina, algo que no era común para esa época del año. Mi piel se erizó y por un momento me sentí desorientado. Fue entonces cuando, al echar un vistazo por el retrovisor, vi aquella figura femenina. Su presencia era etérea, casi como si fuera parte de la neblina que empezaba a formarse alrededor del bosque. Su vestido blanco parecía brillar con luz propia, contrastando con la oscuridad que la rodeaba, y el velo que ondeaba con la brisa nocturna le daba un aspecto aún más misterioso, impidiendo discernir sus rasgos. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Mis manos, aferradas al volante, estaban frías y sudorosas. Durante unos segundos, que parecieron eternos, me quedé paralizado, tratando de procesar lo que acababa de ver. Sin poder resistirlo, frené el camión con brusquedad y contemplé el lugar donde la mujer había aparecido. Sin embargo, cuando volví a enfocar mi mirada, la carretera estaba desierta, como si nadie hubiera estado allí en primer lugar. Me tomé un momento para recuperar el aliento, intentando convencerme de que tal vez había sido un reflejo o una simple ilusión óptica, pero en mi interior una voz me decía que había presenciado algo extraordinario, algo que trascendía la realidad tal como la conocía. Con cautela, reanudé mi marcha, pero con los sentidos aún más agudizados. El bosque, que antes parecía simplemente misterioso, ahora se sentía cargado de energías y presencias que no podía explicar. Aquella aparición me recordó que, en noches como esa, el mundo de los vivos y el de los muertos podrían no estar tan separados como creemos. Sentí un escalofrío. Seguí mi camino, pero ahora a cada curva sentía presencias, escuchaba risas lejanas y murmullos que parecían venir de todos lados. Al acercarme a una curva cerrada, una figura se paró frente a mi camión. Frené a tiempo, pero la sombra desapareció dejando solo una ofrenda en medio del camino.
El lugar donde estaba la ofrenda irradiaba una serenidad y quietud que contrastaban con la inquietante experiencia que había vivido momentos antes. El altar estaba colocado sobre una roca plana, cuidadosamente limpiada, rodeada de flores frescas de cempasúchil que iluminaban el espacio con su color anaranjado intenso. Además de las velas, había pequeños objetos que parecían ser recuerdos personales. Una medalla desgastada, un pañuelo bordado y una pequeña botella con lo que parecía ser tequila. La fotografía del joven mostraba a alguien en la plenitud de su vida, con ojos brillantes, llenos de esperanza y una sonrisa que irradiaba alegría. Aunque no lo conocía, no pude evitar sentir una conexión con él, como si su historia y la mía estuvieran, de alguna manera, entrelazadas. El aire se llenó de un aroma dulce y embriagador que no había notado antes. Me recordó a las noches en mi infancia cuando, junto a mi abuela, preparábamos las ofrendas para nuestros antepasados. Ella siempre me decía que era nuestra manera de mostrar amor y respeto a aquellos que habían partido, de asegurarnos de que su espíritu encontrara el camino de regreso a casa, aunque fuera solo por una noche. Movido por un impulso, busqué en la cabina una de mis velas especiales, aquellas que solía guardar para ocasiones especiales. La encendí y, con un respeto reverente, la coloqué junto a la fotografía del joven. Mientras observaba la llama danzar, sentí una brisa suave acariciar mi rostro, como si fuera un agradecimiento. A medida que avanzaba, la atmósfera en el bosque había cambiado notablemente. Las sombras que antes se movían con un aire inquietante, ahora parecían ser más suaves, como si un velo de tranquilidad hubiera descendido sobre todo el lugar. Los sonidos nocturnos, antes casi imperceptibles, ahora resonaban con claridad. El murmullo de las hojas, el canto lejano de algún animal, el susurro del viento entre las ramas. Era como si la naturaleza entera hubiera tomado un respiro profundo y sereno. A lo lejos pude distinguir luces suaves, parecidas a las llamas de las velas, que se movían con gracia entre los árboles. Aunque no podía verlas con claridad, sentía la presencia de almas que, como guardianes silenciosos, me acompañaban y protegían en mi travesía. Era una sensación cálida y reconfortante, como si estuviera siendo escoltado por viejos amigos. Al salir del bosque y acercarme al pueblo, las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el horizonte. Las calles estaban adornadas con coloridos tapetes de acerrín, flores de cempasúchil y velas, preparando el escenario para las celebraciones de esa noche. Las familias comenzaban a montar sus ofrendas en honor a sus seres queridos. Fue en la plaza principal donde un grupo de habitantes se acercó a recibirme. Entre ellos, una anciana con rasgos marcados por el tiempo y ojos llenos de sabiduría me tomó de la mano y me condujo a un memorial en honor al joven trailero. Me explicó que él había sido muy querido en el pueblo, conocido por su generosidad y espíritu aventurero. Una noche fatídica, mientras cruzaba el bosque, un accidente había terminado con su vida prematuramente. Al escuchar la historia, todo cobró sentido. El altar en el bosque, la aparición de la mujer, el sentimiento de conexión con el joven. Era como si el destino me hubiera llevado por ese camino para rendir homenaje a un colega caído y, al mismo tiempo, para recordarme la importancia de la conexión con nuestros antepasados y las historias que llevamos con nosotros. El pueblo, agradecido por mi gesto en el bosque, me invitó a unirme a sus celebraciones esa noche, y así, en medio de cantos, danzas y recuerdos compartidos, encontré una comunidad que, a pesar de la tristeza de la pérdida, celebraba la vida y el amor eterno que trasciende incluso la muerte. Aquella noche no solo entregué las ofrendas y decoraciones, sino que también recibí algo invaluable, una conexión profunda con una tradición y una historia que me recordaría siempre el valor de cada momento vivido.